Hola, buenos días para todos. El día de hoy estamos con este en vivo donde vamos a llevar a cabo la cuarta sesión del libro que estamos estudiando del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Derecho Contencioso Administrativo, análisis desde la perspectiva tributaria. Hoy vamos a estar hablando de un tema el cual tiene que ver con el silencio administrativo en la parte tributaria y pues este ha tenido un poco de algunas controversias en lo que tiene que ver a la hora de la jurisdicción contencioso administrativa, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del silencio positivo, silencio administrativo positivo en materia tributaria. Ahora, por regla general, el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo contempla que por regla general el silencio administrativo se da el negativo, ¿no? Ya que hay dos, silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo. Por regla general se aplica el silencio administrativo negativo. ¿Y en qué consiste esta figura? Esta se da cuando un contribuyente, en el caso de la parte tributaria o en la regla general en el CEPACA, realiza una solicitud ante la administración. Vamos a clasificar independientemente de que se llame la DIAN. Por regla general el CEPACA contempla que cuando una persona hace una solicitud ante el Estado y este no responde en determinado tiempo que establece la normatividad, por regla general se configura el silencio administrativo negativo. ¿Y qué significa esto? Que a pesar de que la persona no recibió una respuesta del Estado, entonces la persona debe entender que la respuesta a sus pretensiones son negativas. Esto es por regla general de acuerdo al artículo 83 del CEPACA. Y el artículo 84 del mismo Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo establece en qué casos específicos se configura el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo hago una solicitud ante el Estado a través de un derecho de petición y el Estado tiene determinado tiempo para responderme. Yo en ese derecho de petición pues hago solicito unas pretensiones, que se me conceda algo, ¿no? Se me conceda un derecho, estoy haciendo una solicitud. Si el Estado no responde en determinado tiempo, en casos específicos según el artículo 84 del CEPACA, entonces significa que lo que yo estaba pretendiendo se me debe ser concedido por parte del Estado, así este no haya dado respuesta. Ahora, en cuanto el silencio negativo y positivo, esto permite que se pueda, es como una extensión del derecho fundamental de la petición, ¿sí? De que el contribuyente en el caso tributario o el usuario en casos generales en la parte del Estado, pues pueda tener una respuesta, pueda saber qué ha pasado, qué va a pasar con sus pretensiones. Hay algo bien importante. En cuanto a la parte tributaria, sabemos que el estatuto tributario es norma especial y al ser norma especial pues va a tener prevalencia en cuanto a la norma general, que es la que contempla el CEPACA. Entonces, ¿qué establece el estatuto tributario? Este establece que dependiendo de la actuación que se esté regulando ante la administración tributaria, que siempre lo vamos a llamar DIAN, ¿no? Para efectos nacionales, pero pues esto aplicará igualmente para efectos departamentales, municipales o distritales, dependiendo de la actuación que se esté llevando a cabo y si la DIAN se pronuncia o no se pronuncia, pues se va a configurar este silencio administrativo positivo. Ahora, el artículo 710 del Estatuto Tributario establece algunos términos, ¿sí? Por ejemplo, dice que si la DIAN no emite la liquidación oficial de revisión dentro de 3 años, entonces la declaración tributaria adquiere su firmeza. ¿Y esto para qué? Hay que tenerlo en cuenta, porque esto tiene que ver con pues derechos fundamentales, como lo es la prescripción o la caducidad de las acciones. En cuanto al silencio administrativo negativo, ¿sí? Que es la regla general, quiere decir que a la persona se le va a negar las pretensiones que está solicitando, pues esto en términos legales tiene una figura que se conoce como acto ficto o presunto. Cuando la administración no se pronuncia en cuanto a las pretensiones y se da el silencio negativo, administrativo negativo, pues estamos hablando de un acto ficto o presunto. Ahora,
¿cuál es el sustento? Esto en la parte del silencio administrativo negativo. En cuanto al silencio administrativo positivo, el sustento legal de este pues está en la Constitución Política de Colombia, en lo que tiene que ver con derechos fundamentales como lo es el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, y el derecho de petición y el acceso a la justicia. Entonces, derechos fundamentales como el artículo 23, 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia. En cuanto al silencio administrativo, como dije en un principio, pues es una extensión del derecho de petición. Sabemos que cuando se realiza una solicitud de derecho de petición ante el Estado, pues es un derecho fundamental y como tal debemos recibir una respuesta. Inclusive en algunos casos, cuando el Estado no se pronuncia o algunas entidades en específico, pues se acude al mecanismo de la acción de tutela para que un juez de la República salvaguarde el derecho fundamental a la petición, a tener una respuesta. ¿Cuál es la finalidad del derecho de petición? Pues de tener una respuesta de fondo clara, congruente en cuanto a lo que nosotros estamos relacionando en el derecho de petición. Asimismo, es en la parte tributaria, cuando ejercemos los respectivos recursos contra determinados actos que profiere la administración en un proceso de determinación de un impuesto, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante? El artículo 161, numeral 2 del CEPACA, establece que se debe tener una respuesta por parte de la persona para poder agotar lo que se conoce como la vía administrativa, ¿sí? Sabemos que la vía administrativa se da ante la entidad en la cual se está debatiendo determinado tema y pues el CEPACA establece que se deben agotar los recursos. Y cuando hablamos de recursos, ¿a qué nos referimos? A aquellas instancias donde nosotros manifestamos a causa de una negativa, manifestamos ante la misma autoridad que emitió esa negativa o ante su superior nuestra inconformidad. Eso es lo que se conoce como recursos. Entonces hay diferentes tipos de recursos, ¿no? Reposición, recurso de apelación, y en materia tributaria, por regla general, los recursos que más se utilizan es el contemplado como recurso de reconsideración. Ahora, el silencio administrativo positivo, lo que se pretende con esto es que cuando la administración tributaria no emita una respuesta de fondo en cuanto a determinado asunto, pues se entienda que se va a fallar a favor del contribuyente. Es decir, aquello que era motivo de controversia, pues sea a favor del contribuyente. Y con esto lo que se pretende es que el contribuyente no tenga que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Digamos que la DIAN, dentro de los términos legales, profiere un requerimiento especial a determinado contribuyente donde le sugiere que debe modificar su declaración de renta, ¿sí? Y dentro del término de respuesta al contribuyente, pues evidenciando las respectivas pruebas, demuestra la DIAN que no debe modificar la declaración. Y digamos que la DIAN no responde, ¿sí? Pasa el término legal y no responde. Entonces, en determinados eventos específicos, digamos que en el recurso de reconsideración, ¿sí? Para que, por ejemplo, la DIAN no emita la liquidación oficial de revisión, entonces si no responde dentro del año que establece el estatuto tributario, pues se configura el silencio administrativo positivo. Entonces el artículo estatuto tributario establece que se debe dar de oficio el silencio administrativo positivo, es decir, se le conceden las pretensiones al contribuyente. O también el contribuyente puede solicitar esa declaratoria a la administración tributaria. Entonces es una figura que es declarativa, ¿sí? No se va a discutir ante la DIAN si reconoce o no las pretensiones, no, ya se configuró el silencio administrativo positivo en favor del contribuyente. Entonces lo único que hay que realizar es la declaratoria a través de un acto administrativo correspondiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las modalidades del silencio administrativo. Dentro del silencio administrativo, pues hay dos tipos, o dentro de la jurídica hay dos tipos: el silencio administrativo, que tiene que ver con la parte sustancial, y el otro que tiene que ver con la parte procesal. ¿Qué es la parte sustancial? Es aquella primera etapa, ¿sí? Donde, por ejemplo, el contribuyente a través de un derecho de petición manifiesta algunas pretensiones. Y esto se da, por ejemplo, en una solicitud particular por parte de un contribuyente. Entonces estamos hablando de una modalidad de silencio administrativo sustancial. Y en la parte sustancial, pues
el silencio administrativo no aplica contra actos administrativos de interés general, ni aplica contra actos, ni contra estos actos administrativos de interés general se admiten recurso alguno. Entonces, ejemplo, yo como contribuyente leo una petición a la DIAN de consulta donde le pido una interpretación en cuanto a alguna parte del estatuto tributario. Esto es una solicitud de interés general, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando de que no, la DIAN, si no me responde a mi consulta de interpretación, pues no podemos estar hablando de que se configura una modalidad de silencio administrativo, ¿sí? No aplica para estos actos de interés general. Ahora, si la DIAN no responde, pues aquí no opera ningún silencio. Cosa diferente cuando es una situación particular. Digamos que la DIAN inicia una actuación de oficio de fiscalización o un proceso de sancionatorio en contra de un contribuyente. Entonces aquí sí opera el silencio administrativo, por lo que es una situación particular. Es una situación de interés particular. Entonces, eso en cuanto al silencio administrativo de tipo sustancial y procesal. Ya hablamos del sustancial. Vamos a hablar del procesal. Este ya se da en una etapa posterior, no es una etapa primera donde hay una solicitud por parte de un contribuyente, por ejemplo, sino que en el silencio administrativo de tipo procesal ya estamos hablando que hay una segunda etapa, como cuál, una discusión por parte de un impuesto como tal, donde el contribuyente interpone los recursos de ley en contra de una decisión de la DIAN. Entonces aquí no importa si fue el contribuyente quien inició la administración, la actuación ante la administración tributaria, o si fue de oficio la DIAN en sus labores de fiscalización. Y digamos que en esta actuación la DIAN no emite una respuesta. Entonces aquí podríamos estar hablando de silencio administrativo, ya sea negativo o positivo. Por regla general aplica el negativo y por excepcionalmente el silencio administrativo positivo, ¿sí? Entonces el ejemplo es recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión por parte de la DIAN, y la DIAN no responde dentro del año que establece la normatividad. Entonces, ¿qué establece el estatuto tributario? Que se debe fallar a favor del contribuyente en estos presupuestos. La legislación aplicable. La primera vez que se habló en cuanto al tema del silencio administrativo data en el año de 1941, ¿sí? En el artículo 80 de la ley 67 de 1941. Allí se hablaba en cuanto al silencio administrativo. Ahora, sabemos que la ley especial es prevalente en cuanto a la ley general, y esto lo establece el artículo 5 de la ley 57 de 1887, en el cual se adopta el Código de Unificación de Legislación Nacional. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la ley especial es prevalente respecto de la ley general. Ahora, hay unas disposiciones en una misma especialidad, ¿sí? Cuando hay disposiciones en una misma especialidad, digamos que el Estatuto Tributario establece diferentes circunstancias para una misma situación, pues la prevalencia va a ser del artículo posterior en la misma ley. Entonces digamos que una ley en el artículo 1 establece una situación y en el artículo 2 establece otra, y eso en las mismas situaciones fácticas. Entonces, ¿qué dice la ley? Que prevalece el artículo posterior, o sea, el artículo 2 sobre el artículo 1. En el CEPACA, el artículo 2, habla en cuanto a la aplicación de las normas, ¿sí? Ese también dice que se debe aplicar las normas especiales sobre las normas generales, y a falta de que haya una norma sobre el determinado asunto, pues se debe aplicar lo contemplado en el CEPACA. Entonces, si estamos hablando en materia tributaria, el Estatuto Tributario no establece una normatividad para un caso en específico, pues se va a acudir de manera subsidiaria a la normatividad del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Vamos a hablar en cuanto al silencio administrativo en la parte de tributaria, en lo que tiene que ver con cada caso específico. Ahora, digamos que este se puede configurar porque la DIAN de mutuo propio, o sea de oficio, inicia una actuación
de fiscalización o sancionatoria, o porque hay una solicitud de parte por el contribuyente. Y cuando aplica el silencio administrativo positivo, cuando no hay respuesta al recurso de reconsideración en esa etapa de discusión. Entonces allí hay que mirar qué dice la norma especial tributaria en cada caso. El Estatuto Tributario Nacional versus los estatutos tributarios municipales departamentales, o en el caso distritales, pues la normatividad, el estatuto municipal y departamental, ¿sí? Contempla que los estatutos de cada territorio municipal o departamental se deben adaptar o deben rendir rango de normatividad al Estatuto Tributario Nacional. Es decir, ningún estatuto tributario, sea municipal o departamental, puede ir en contravía a lo que establece el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, los estatutos tributarios municipales y departamentales deben ir en congruencia y en armonía con lo que dice el Estatuto Tributario Nacional. Y esto por la Ley 788 del 2002, artículo 59, donde habla de este tema. Lo que sí podrían hacer los estatutos municipales o departamentales es reducir los tiempos en la parte procedimental. Ejemplo, si el Estatuto Tributario Nacional establece que la DIAN tiene un año para decidir sobre el recurso de reconsideración, pues las administraciones municipales o departamentales pueden reducir ese tiempo de respuesta, puede establecer, tendrá 6 meses, ejemplo, ¿sí? Podrá hacerlo, reducir los tiempos, más no aumentar los tiempos ya establecidos por el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, esa es como la excepción. Ahora, en la parte tributaria, es bien importante saber en qué casos aplica el silencio administrativo positivo, ya que son casos excepcionales. Para el tema del silencio administrativo negativo, hay unos presupuestos donde, por ejemplo, se configura el silencio administrativo negativo, como cuáles, por ejemplo, en la solicitud de saldos a favor, en la cancelación del RUT, en el ajuste de cuentas, en la solicitud y reconocimiento de pago de intereses al contribuyente. Entonces, la regla general del CEPACA, el artículo 85, establece que si el Estado dentro de los 3 meses no ha dado una respuesta, pues se entiende que es negativa, ¿sí? Ahora, en la parte tributaria, pues se debe analizar cada caso específico. El artículo 85 del CEPACA establece que pues son 3 meses, ¿no? Si no se ha dado respuesta a las solicitudes en materia tributaria como regla general, pero se debe analizar cada caso específico dependiendo del tema. Vamos a hablar en cuanto al derecho de petición. Entonces, ejemplo, el derecho de petición, pues dependiendo de lo que se esté solicitando, pues hay determinados días para que la DIAN pueda responder. Si es una solicitud de respuesta, pues la norma general establece 15 días hábiles para que la administración emita una respuesta de fondo. Si lo que se está solicitando es una información o copias de documentos, pues la normatividad establece 10 días para que se pueda dar esa copia de documentos. Y si estamos hablando de una consulta que se realiza a la entidad en cuanto a sus funciones, pues el derecho de petición en este caso tendrá una respuesta de hasta 30 días hábiles, como por ejemplo cuando emitimos una consulta de doctrina ante la administración tributaria. Eso por regla, como las reglas en cuanto al derecho de petición. Ahora, el artículo 14 del CEPACA establece que, salvo norma especial en contrario, cuando se emite una solicitud al Estado y se va a cumplir los 15 días hábiles, de acuerdo a la complejidad del asunto, pues el Estado debe responder a la persona y decirle, mire, de acuerdo a la complejidad del asunto, vamos a tomar otros días más, ¿sí? Que no puede ser el doble del inicial, es decir, si la norma establecía 15 días hábiles de respuesta al derecho de petición, pues no puede tomar otros 15 días hábiles para emitir una respuesta de fondo. Esto en los casos en que haya un tema que sea complejo para responder por parte del Estado. En cuanto a los términos, el Código Régimen Político y Municipal
La ley 1913, ¿sí? Ley 4 de 1913, en el artículo 62, establece que cuando hablamos de días se deben entender hábiles. Entonces, por ejemplo, si llega un requerimiento ordinario de la DIAN donde dice: señor contribuyente, necesito que me informe cuáles fueron sus costos, cuáles fueron sus gastos, cuáles fueron sus facturas de venta, y tiene 15 días para responder, pues el régimen político municipal establece que cuando se habla de días se debe entender por días hábiles, ¿sí? El artículo 62. Si la norma no dice si son días hábiles o no, se debe entender que son hábiles. Ya es diferente cuando la norma dice tiene 2 meses para responder. Ahí ya es diferente, ¿sí? Pero la norma lo especifica. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. En la práctica, a pesar de que el CEPACA establece que si después de yo haber radicado un derecho de petición, si transcurren 3 meses y yo no he obtenido respuesta, pues se configura el silencio administrativo negativo. Pero en la práctica esto, pues dependiendo de lo que uno esté solicitando, uno no va a esperar 3 meses a ver si el Estado responde o no, ¿no? En la parte general, no me estoy refiriendo a la parte tributaria, sino en la parte general ante cualquier entidad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente una persona? Después de haberse vencido el plazo de 15 días hábiles, ¿sí? Por ejemplo, si no hay una respuesta por parte del Estado, pues normalmente lo que hace una persona es instaurar una acción de tutela solicitando a un juez que por favor le salvaguarde el derecho fundamental de petición y obligue, exhorte a esa entidad a que emita una respuesta de fondo. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. El artículo 83 del CEPACA, el numeral 3, manifiesta que aún configurándose el silencio administrativo negativo, ¿sí? Es decir, transcurren los 3 meses desde la presentación de la solicitud y no hay una respuesta por parte del Estado, establece sin embargo que a pesar de que haya pasado eso, o si no se han interpuesto los recursos en materia tributaria, por ejemplo, ¿sí? O si no se ha notificado el auto admisorio de la demanda, el Estado aún así podrá dar una respuesta de fondo. Entonces, digamos, regla general, yo hago una solicitud, pasan 3 meses, en teoría se configura el silencio administrativo negativo. Digamos que no se interpusieron los recursos y digamos que no se ha demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aún así, el Estado podría responder, ¿sí? ¿Y hasta cuándo podría responder? Hasta antes de que se notifique auto admisorio de la demanda. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Hay una excepción en cuanto a cuando no se han interpuesto los recursos respectivos. Y el artículo 76 de CEPACA establece que, por ejemplo, el recurso de reposición o apelación, por regla general, en la parte tributaria, se puede realizar en cualquier momento cuando tiene que ver con silencio administrativo positivo en casos específicos, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. En el caso del silencio administrativo negativo, no hay obligación de interponer recursos. Entonces, podemos acudir de manera directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar esto según el artículo 161, numeral 2 del CEPACA, y a través de que de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, el artículo 164 del CEPACA establece que no hay caducidad, ¿sí?, para el particular. Quiere decir que puede mandar en cualquier momento, esto por regla general. Cuando hablamos del silencio, en el silencio positivo. Pero más adelante veremos que no es tan así como en principio se podría entender. Hay una regla excepcional en cuanto a la parte del contribuyente, en la parte tributaria. Y la regla tiene que ver con lo que tiene que ver con el castigo que se da a la administración tributaria por no responder al contribuyente. Entonces, eso tiene que ver con este tema. Y lo que se pretende es castigar a la administración tributaria por no haber dado respuesta al contribuyente, entonces por eso se debe declarar el silencio administrativo positivo. La administración tributaria pues tiene un tiempo para ejercer su proceso de fiscalización y proferir oportunamente sus decisiones. Y esto de acuerdo al principio de seguridad jurídica. Y
el contribuyente no puede verse inmerso, estar encontrarse en un estado de incertidumbre, ¿sí? De saber, bueno, ¿cuándo me va a responder la administración o esto va a ser indefinido? Pues para todo hay unos términos legales como tal. Y el artículo 705 y 706 del Estatuto Tributario pues establece estos términos. Por ejemplo, para la presentación de una declaración, dependiendo del momento en que se presente, pues hay unos términos para que la DIAN pueda ejercer sus facultades de fiscalización, dependiendo si la declaración se presentó oportunamente, si se presentó extemporáneamente o si se realizó una una solicitud de devolución de saldo a favor, o si estamos hablando de una declaración con pérdida fiscal o en la que se compense una pérdida fiscal, o si es una declaración de precios de transferencia. Entonces, por regla general, para cada una de estas actuaciones, la DIAN tiene 3 años para notificar un requerimiento especial, su pena de que se configure la firmeza de la declaración. Eso es por regla general, 3 años para la firmeza. Pero hay una regla especial, ¿sí? Y esta tiene que ver que se aumenta la firmeza de 3 años a 5 años. Y esto tiene que ver cuando son, por ejemplo, declaraciones de precios de transferencia o declaraciones de pérdida, donde hay pérdidas o compensaciones fiscales. Entonces, dependiendo de cada una de estas situaciones, la firmeza va a ser de 3 años o de 5 años. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros presentamos una declaración antes del vencimiento, ¿sí? Del plazo del vencimiento? Pues en teoría estamos ampliando el término de firmeza, ¿sí? Si a mí se me vencía el plazo para presentar la declaración de renta el 10 de agosto y yo la presento el 5 de agosto, pues en regla general son 3 años para que se adquiera esa firmeza, pero si yo la presento 5 días antes de que se venza el plazo, pues en teoría le estoy dando 5 días más a la administración tributaria para que pueda auditar la declaración de renta que he presentado en este ejemplo. Ahora, el requerimiento especial. Digamos que el contribuyente tiene como término de respuesta a este requerimiento 3 meses, ¿sí? Una vez vence ese término, la DIAN tiene 6 meses para proferir la liquidación oficial de revisión, según el artículo 710 y 714 del Estatuto Tributario. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la liquidación de aforo son 5 años que tiene la DIAN para ello, ¿sí? Para poder emitir la liquidación de aforo y notificar. Y sabemos que previamente a emitir la liquidación de aforo, pues debe haber un emplazamiento por no declarar. Y en el tema de procesos sancionatorios diferentes a los de las declaraciones, según el artículo 638 del Estatuto Tributario, como por ejemplo cuando se va a emitir una sanción que es diferente a la que tiene que ver con declaraciones tributarias, como por ejemplo sanción de inexactitud, sanción por no declarar, sanción por extemporaneidad. Entonces estamos hablando de pliego de cargos, sanciones diferentes a las tradicionales, como cuáles, pliego de cargos. Cuando por ejemplo un contribuyente tenía la obligación de enviar información exógena a la DIAN y no lo ha realizado, pues la administración tributaria, según el artículo 638 y 651 del Estatuto Tributario, tiene 2 años para proferir pliego de cargos, ¿sí? Y sabemos que el pliego de cargos es un acto preparatorio de mero trámite, no admite recurso alguno, y el término de respuesta que tiene el contribuyente para pronunciarse en cuanto al pliego de cargos pues es de 1 mes, ¿sí? Después de ello pues la DIAN podrá imponer la sanción respectiva a través de una resolución sanción, y esto es 6 meses contados desde que vence el plazo para que el contribuyente haya dado respuesta al pliego de cargos. Esto es de acuerdo al artículo 638 del Estatuto Tributario, inciso 2. Ahora, hay algo que tiene que ver con el cobro coactivo. Sabemos que el cobro coactivo es cuando ya hay una deuda asumida por parte del contribuyente. Entonces ya hay una declaración de renta, por ejemplo, que ha sido presentada, tiene el sello, por ejemplo, de firma electrónica, y le dio un impuesto, se le imputó un impuesto a cargo al contribuyente. Aquí ya estamos hablando de un título valor que es semejante a una letra de cambio, a un cheque, y pues ya lo que hace la administración tributaria a través del proceso de cobro coactivo es poder obligar, ¿sí?, a que se paguen esas deudas por parte del contribuyente. El término para que la administración tributaria pueda realizar esto es de 5 años, ¿sí?
y estos 5 años para poder, antes de que prescriba la deuda, ¿sí? Es decir, antes de que la administración tributaria pierda la facultad para obligar al contribuyente a que pague la misma, pues va a contarse dependiendo del momento. Entonces, dependiendo si es desde el término que tenía del vencimiento para declarar, si es desde la presentación extemporánea o si es desde la corrección de la declaración, van a contar estos 5 años. Cuando estamos hablando de la corrección de la declaración, va a contar estos 5 años relacionados con los mayores valores que se imputaron en esa corrección, ¿sí? Para los originales en la declaración inicial, pues va a contar los 5 años desde su momento. Algo bien importante en cuanto al tema de términos, y es la interrupción y la suspensión de los términos para la prescripción, ¿sí? Del cobro coactivo. Cuando hablamos de interrupción, significa que la administración tributaria tiene la facultad para que se vuelvan a empezar a contar los 5 años, ¿sí? Para poder ejercer sus facultades de cobrar las deudas al contribuyente. Y esa interrupción significa que si, por ejemplo, yo ya llevaba 4 años desde que presenté la declaración de renta en el año 2020, y digamos que estamos en el año 2025, y van 4 años acercándome casi a los 5 años, ¿no? Porque año grabable de 2020 lo presenté en 2021, y digamos que vamos en el 2025. Entonces llevo casi unos 4 años y se va a configurar los 5 años, entonces yo podría decir que estoy cerca de la prescripción, donde la DIAN no va a poder cobrarme la deuda. Pero digamos que esto puede ser interrumpido. ¿Y qué significa interrumpido? Que a pesar de ya haber transcurrido unos 4 años, si se surte una actuación como tal jurídica, pues vuelven a empezar otra vez los 5 años desde cero. ¿Y esto cuándo se da? Cuando hay, por ejemplo, la notificación del mandamiento de pago o cuando hay un acuerdo de pago, entre otras circunstancias. Pero cuando hablamos de la suspensión de los términos de prescripción, se detiene el conteo del término. Es decir, si llevábamos 3 años corriendo para la prescripción y hablamos de suspensión, es que se detiene el reloj, ¿sí? No vamos a volver a empezar desde cero, sino que se va a detener a ese momento hasta que se supere aquella situación jurídica y vuelva a empezar otra vez el conteo. ¿Como cuál? Por ejemplo, hay un auto de suspensión desde que se emite el auto de suspensión, ¿sí? De la diligencia del remate de un bien, por ejemplo, del contribuyente para hacer efectivo el pago de una deuda. Y hay otras circunstancias, como por ejemplo, que habla el artículo 818 del Estatuto Tributario, como es la revocatoria, la que tiene que ver con notificación de actos, o cuando hay un pronunciamiento definitivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, hasta tanto ocurran estas situaciones, pues se va a suspender el término de prescripción. Hay algo bien importante. Cuando, digamos, la administración tributaria me ha notificado de un requerimiento especial, ¿sí? Y digamos que lo ha hecho por fuera de término legal, o sea, de manera extemporánea. Ahí nos debemos preguntar nosotros, ¿será que se debe dar respuesta a este requerimiento especial que nos ha notificado de manera extemporánea la administración tributaria? Pues la respuesta es sí, se debe dar respuesta. ¿Por qué? Porque los actos administrativos, así sean notificados de manera extemporánea, de acuerdo al artículo 88 del CEPACA, se presumen legales. Entonces, los actos administrativos proferidos por parte del Estado se presumen legales hasta tanto no haya sido declarada su nulidad por un juez de la República. Entonces, ¿cuál es la recomendación y qué es lo que debemos realizar si se nos notifica un requerimiento especial por fuera del término legal, de manera extemporánea? Pues dar respuesta a este requerimiento especial donde manifestamos a la administración tributaria que hemos sido notificados de manera extemporánea, ¿sí? Y por lo tanto, pues ha perdido competencia para ello. Entonces, esto es lo que se debe realizar en este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto al silencio administrativo en la presentación de recursos, según el artículo 734 del Estatuto Tributario. Digamos que la DIAN no resuelve dentro del término de un año, no resuelve el recurso de reconsideración, ¿sí? Dentro del año que establece el Estatuto Tributario. Entonces, digamos que allí se configura el silencio administrativo positivo, ¿sí? O digamos que pasaron 15 días hábiles, ¿sí? Desde que yo interpuse el recurso de reconsideración y
no se me ha notificado si ha sido admitido o no el recurso de reconsideración. Si han pasado los 15 días hábiles, que son los mismos que tienen que ver con el derecho de petición, pues según el artículo 726 del Estatuto Tributario, establece que se sobreentiende que el recurso ha sido admitido por parte de la Administración Tributaria. Y cuando hablamos de la revocatoria directa, que tiene que ver con el artículo 738-1 del Estatuto Tributario, es si dentro del año que tiene la DIAN no se pronuncia para la revocatoria directa, pues la decisión será resuelta a favor del contribuyente. ¿Y cuándo aplica esta figura de revocatoria directa? Recordemos que es cuando el contribuyente en la sede administrativa no ha agotado los recursos respectivos. Entonces, si no agotó los recursos respectivos y no puede acudir ante la jurisdicción del contencioso administrativo por no haber agotado la vía administrativa como requisito previo para poder demandar a través de nulidad y restablecimiento del derecho, entonces la opción que le queda al contribuyente pues es solicitar la revocatoria directa a la administración tributaria. Entonces eso lo debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los 3 casos en materia tributaria en los cuales se da el silencio administrativo positivo? Cuando tiene que ver con recurso de reposición, recurso de reconsideración o la revocatoria directa. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la regla general del CEPACA que establece en cuanto a los recursos, que si transcurridos 2 meses desde que se interpuso el recurso de reposición y o apelación, si no hay una notificación de decisión, se entenderá que la respuesta es negativa. Eso es como regla general. Y el artículo 86, en lo que tiene que ver con la parte negativa del CEPACA, pues esto no aplica en la parte tributaria. Hay unos casos específicos que se deben ser analizados en su contexto. Ahora, el silencio administrativo positivo en la parte tributaria. ¿Cuándo ocurre? Ya lo he mencionado. Cuando, por ejemplo, se interpone el recurso de reconsideración. Entonces, estamos hablando de un acto ficto o presunto. ¿Qué puede hacer la DIAN aquí? Solo puede revocar el acto ficto o presunto, pero para poderlo realizar tiene que tener autorización por escrito del contribuyente, ¿sí? Y obviamente si para mí como contribuyente es beneficioso esta situación, pues yo no le voy a dar autorización a la Administración Tributaria para que pueda revocar el acto administrativo, ni más faltaba. Ahora, en cuanto al silencio administrativo negativo, cuando se configura esta situación se puede demandar en cualquier momento, ¿sí? Entonces no hay que cumplir con los 4 meses de caducidad que establece el CEPACA para yo poder acudir a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto en principio, ¿no? De acuerdo al artículo 164 numeral 2 del literal A del CEPACA, pero realmente no es tan así. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, los efectos positivos del silencio, ¿sí? Digamos que si estaba en una sede de discusión en cuanto a un mayor valor a pagar que debía dar el contribuyente, ¿sí? Un mayor valor a pagar por impuesto, y digamos que el contribuyente no hace nada, pues listo, se adquiere la firmeza de la declaración, ¿sí? Entonces, si no hubo un pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria, se configura el silencio administrativo positivo. Pero digamos que si es una devolución de saldo a favor, ¿sí? Y se está discutiendo una sanción, pues no solo aquí lo que hay que mirar es que se configure el silencio positivo, sino que se necesita una gestión por la DIAN para hacer efectivo esto. ¿Y cuál es esa gestión? Que la DIAN de oficio declare que opera o se configura el silencio administrativo positivo, o que el contribuyente pueda solicitar, ¿sí? Como establece la normatividad, a la DIAN de que declare que se operó el silencio administrativo positivo. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué preguntas nos responde el artículo 734 del Estatuto Tributario? El cual quedó muy falto de regulación por parte de la rama legislativa del Congreso de la República. Nos responde preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo he sido notificado de manera extemporánea del fallo del recurso de reconsideración? O del fallo no, del acto que responde de fondo el recurso de reconsideración en sede administrativa. ¿Qué pasa si yo soy notificado de manera extemporánea?
el artículo 734 no establece nada al respecto. ¿O qué pasa si la administración tributaria no responde nada? Solicitamos que se configure el silencio administrativo positivo y digamos que la DIAN no emite ninguna respuesta. ¿Qué pasa allí? Entonces, hay varias posturas que son relacionadas con este artículo 734 y pues se deben tener en cuenta en estos casos específicos. La jurisprudencia del Consejo de Estado pues no ha sido pacífica en cuanto a estos temas, ¿sí? No ha sido pacífica en cuanto a qué pasa si la administración tributaria, después de haberle solicitado que declare el silencio administrativo positivo, no lo hace. ¿Desde cuándo se debe demandar entonces? Tampoco ha sido pacífica la jurisprudencia del Consejo de Estado cuando habla en cuanto a si, por ejemplo, la administración tributaria responde de manera extemporánea el acto que resuelve el recurso de reconsideración. Entonces hay varias preguntas en cuanto a este tema y pues lo que hay que hacer es analizar cada caso específico y finalmente lo que nos dice el autor de este capítulo del libro es que nosotros debemos siempre agotar los respectivos recursos. Debemos solicitar a la administración tributaria que declare el silencio administrativo positivo, ¿sí? No esperar que lo haga la administración de mutuo propio. Y en los casos en que presentamos el derecho de petición, pidiendo a la DIAN que declare el silencio administrativo positivo y la DIAN tarda en responder, ¿sí? O se van a vencer los 4 meses, ya que el autor acá dice, a pesar de que por regla general, a pesar de que se configura el silencio administrativo, en teoría no debería afectar esos 4 meses de la caducidad que establece el código, el CEPACA, pues el autor recomienda que, según en diferentes jurisprudencias del Consejo de Estado, pues a veces ha tenido esa postura el Consejo de Estado de que sí se debe respetar estos 4 meses de la caducidad para poder acudir en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces la recomendación del autor de este capítulo del libro, ¿cuál es? Presentemos el derecho de petición, si la DIAN no responde o tarda en responder, pues no dejemos que se venzan esos 4 meses para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en esa medida lo que se sugiere es que se pueda demandar el acto definitivo en el cual se iba a emitir una respuesta de fondo en cuanto al recurso de reconsideración. Y también la reflexión que hace el autor en cuanto al artículo 734 del Código Tributario tiene que ver con que en la mayoría de los casos, ¿sí? Como por historia, en los que se ha tenido que demandar ante la jurisdicción del Consejo Administrativo para que se reconozca el silencio administrativo positivo y por ende sus efectos en cuanto a los otros actos administrativos, pues no se ha condenado en costas a la administración tributaria. Cuando hablamos de costas, recordemos que tiene que ver con aquel castigo donde se le impone una multa de tipo pecuniaria a quien ha sido vencido en juicio por los gastos, por las expensas que tuvo que incurrir quien tuvo que demandar. Entonces, eso es como el análisis en cuanto al silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. ¿Y cuál es la conclusión de este tema? Que el silencio administrativo positivo pues se da en lo que tiene que ver específicamente en el recurso de reconsideración ante la administración tributaria. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el próximo fin de semana vamos a estar hablando del 5º capítulo del libro en lo que tiene que ver con la conciliación prejudicial en materia tributaria. Por favor, no olvide darle me gusta y darle compartir a estos videos y ya que esto es información importante para los colegas contadores y contribuyentes también. El día de hoy pues hemos transmitido esta sesión, esta 4ª sesión desde el Club de Suboficiales, ¿sí? Del Ejército y ya con el envío de hoy hemos abarcado cuatro capítulos del libro y alrededor de unas 118 páginas del libro como tal. Entonces, un feliz día.